Uno de los problemas más graves que han acontecido en la República Mexicana, por supuesto en el estado de Guanajuato, por supuesto en los municipios, es la falta de pluralidad que ha habido de parte de una falta de medios de comunicación. No hay medios plurales en los municipios, no hay medios plurales en el estado de Guanajuato. Están cooptados por las camarillas de poder, están cooptados y ellos están acostumbrados a que nada más les estés aplaudiendo. No están acostumbrados a los contrapesos, porque han comprado a las fuerzas políticas que deberían ser contrapesos. Y por supuesto, compran a los medios de comunicación que están pues prácticamente a la espera de respirar oxígeno financiero, porque los amedrentan de forma de que no tengan más recursos para subsistir, y entonces nada más les dan dádivas a aquellos que les aplauden, a aquellos que hablan bien de ellos. No están acostumbrados a los contrapesos. Si piensan, si disienten diferente a ellos, a su concepción, a lo que vienen trabajando, entonces castigan, entonces perpetran, entonces violentan, entonces agreden. ¿Cuáles son los hallazgos que encuentras? Los hallazgos que encontramos es que, pues bueno, sigue siendo una cuestión cultural esto de los estudios de la falta de equidad de género. Es una cuestión cultural, es una cuestión de arraigo, es una cuestión que traemos de pues costumbres que casi son ancestrales, pero también tiene que ver cuestiones que sean de leyes que al quedar plasmadas de verdad generen los cambios tan significativos, sustantivos, en la manera en que nosotros empecemos a ver que el tejido social se empieza a engrosar más y más y más. Sí. Lo que se está viendo es la figura de la mujer y del hombre. Exacto. Y que deben de recibir un tratamiento adecuado de acuerdo a su situación. Y ustedes como víctimas de esta negligencia de las autoridades, después de tantos casos de desaparecidos que siguen ocurriendo hoy, ¿ustedes qué esperarían que haga gobierno en este tema de atención a las víctimas? El proceso que uno lleva cuando está en búsqueda, te juro que necesitamos, inclusive cuando estamos en el proceso de la búsqueda de nuestro ser amado, de nuestro ser querido que está perdido. Ahí también necesitamos una ayuda psicológica, cómo manejar en este momento el dolor, la frustración, el coraje. Y la ansiedad. La ansiedad. A los 5 años me di cuenta de que yo no podía salir sola de la situación. Yo tenía muchos altibajos, hoy los tengo, pero ya no son con tanto dolor. Ese dolor lo he tratado de canalizar. Los que perdemos un ser querido, y en especial un hijo, y que no tuvimos la oportunidad de ver el cuerpo de mi hijo, que yo no lo pude ver el cuerpo de mi hijo por las situaciones pues, que no entiendo ahora, ¿verdad? Es más difícil acostumbrarse y que tu mente, tu espíritu, tu corazón diga, no va a regresar. El cuerpo de mi hijo no había aparecido. ¿Por qué? Porque ya al final, aquí narro todo en el libro, por lo que tuvimos que pasar, ¿no? Pero al final se llegó a la conclusión que había que ofrecer una recompensa por el rescate, por el cuerpo de mi hijo. Yo llegué a la conclusión, mi esposo y yo llegamos a la conclusión que tenían secuestrado el cuerpo de mi hijo. No me queda duda. Estaba en una lancha, cubierto por una lona. A ver. No. El mundo se viene encima. Creo que sí debemos de hacer conciencia, una gran conciencia en que las oportunidades para mujeres y hombres deben de estar siempre a la alza, ¿sí?
que por cada puesto que una mujer emprenda de toma de decisiones y de responsabilidades importantes, también hay un hombre que a la par esté haciendo eso, y que ambos se junten y logren objetivos en común. Es lastimoso ver que cuando mujeres logran posiciones importantes, son lastimadas de otras maneras, ¿no? Como lo comentábamos con el lenguaje, no es posible que estemos en este siglo XXI todavía viviendo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, que se reconozcan los logros de las personas, que se reconozcan los logros de las mujeres, que se reconozcan los logros de los hombres, que trabajemos por igual para generar políticas públicas que sean sanas para nuestro Estado, que generen mejores resultados en nuestro entorno, y cada uno de nosotros ser agentes de cambio desde las trincheras donde nos encontremos, porque eso es lo que más importa al término del día. O sea, que generemos cuestiones que tengan calidad, que tengan calidez, que nunca desenfoquemos el sentido humano para que puedan esas políticas ser, pues, ahora sí que más sustantivas, ¿no? Y que generen la igualdad que nosotros estamos, pues, siempre pidiendo al hacer un estudio de género, al hacer casos que tengan que ver con este tipo de situaciones. Y creo que para que una persona sea considerada extraordinaria es porque también está haciendo una labor extraordinaria, y por eso es que debemos hacer que cosas extraordinarias también sucedan. ¿Cuál es la propuesta de los demócratas principalmente versus la propuesta de los republicanos para enfrentar los retos en el Congreso Federal? Es que la propuesta de los demócratas siempre es la misma, Eric, es subir los impuestos y tener un gobierno lleno de regulaciones y engrandecido, y eso no le ayuda a la gente. Nosotros creemos en el mercado libre, los republicanos creemos en que el gobierno tiene que rendirle cuentas a la gente y no la gente al gobierno. Los republicanos creemos en impuestos bajos. Los republicanos también sí creemos más en el derecho de la vida de los innatos, de los bebés dentro del vientre. La mayoría de los demócratas, el 99%, no solamente cree y apoya el aborto y quiere que lo paguemos con nuestros impuestos, los abortos de otras personas, sino que apoyan el aborto de nacimiento parcial, que es cuando ya una mujer ya está en su total término, el bebé está totalmente desarrollado, todavía quieren abortar a esos bebés. Es terrible, terrible. Entonces, ha habido un total movimiento de los demócratas a la extrema izquierda, tan terrible, que quieren que todo se haga gratis, o sea, que no se puede negociar con ellos. Con cada catástrofe se fortalecen grandes empresas. Se cimentó la desigualdad, pocos ricos se hicieron más ricos y la clase media cayó en pobreza también. Mucha clase media cayó en pobreza. La clase media se empezó a diluir, la clase media empezó a tambalearse y hay una enorme carencia de falta de oportunidades. Ahora, la migración, bueno, con cada catástrofe se fortalecen las grandes empresas y se empobrece la democracia. ¿Sí? Se empobrece la democracia porque la democracia habla de libertades. Se utiliza sistemáticamente la desorientación de los ciudadanos. Lo hemos visto justamente. Entre cada crisis social que existe, se imponen regulaciones que vulneran las libertades de los ciudadanos. Y Trump está haciendo lo que está haciendo también para rescatar su economía. Mexicanos que dicen que nuestro país no está en condiciones para asimilar un grupo de migrantes, porque no hay condiciones de trabajo, porque no hay justicia salarial, porque no hay una economía, no hay vida digna aquí. Es cierto, tenemos un problema de inseguridad, tenemos un problema de criminalidad, tenemos un problema de atraco contra los derechos, las garantías individuales.
Ante el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, tenemos una oposición que está desfigurada, completamente desordenada. Tanto el PRI como el PAN, como el PRD, fueron repudiados en las pasadas elecciones por la ciudadanía y están hundidos en crisis internas, ahí en sus organismos. Y Guanajuato es un estado que está bañado en sangre. Y ese es el legado de esta administración, que fue copartícipe también de estos saldos que dejó, una administración que falló en muchos rubros, prácticamente en su totalidad, y por eso se reflejó en las urnas. Aquí en Guanajuato se padece prácticamente lo mismo. El Partido Acción Nacional está agonizando y Ricardo Anaya, en vez de haberlo impulsado, fue sepulturero de este partido. Y es que el expresidente Felipe Calderón renuncia a una militancia de ya casi 40 años en el partido porque Marco Cortés triunfó por encima de Manuel Gómez Morín, el hijo del fundador del partido. Tuvo más peso el señor Marco Cortés, un hombre más joven y con menos experiencia que el propio hijo del fundador del partido, el señor Gómez Morín. Ni su apellido le ayudaron. Marco Cortés ganó con la misma cifra con la que ganó en su momento Ricardo Anaya por la dirigencia del partido, por encima de su opositor, el señor gobernador de Chihuahua, hoy actualmente Javier Corral. Le ganó con la misma cifra, el 80%, aplastando siempre al detractor o al opositor. En este caso al señor Gómez Morín. Ganan con la misma cifra. Es decir, pesa más la figura de Marco Cortés sobre la del hijo del fundador del Partido Acción Nacional. El PAN no representó ni planteó cambios fundamentales a las estructuras de los sistemas. Prevalecieron las mismas prácticas políticas perversas del PRI e incluso se agravaron y superaron por mucho estas prácticas de corrupción que se vieron en el PRI. Se desquebrajó el país, se manchó en sangre. El Partido Acción Nacional, fíjense ustedes, ha tenido 2 presidentes de la República Mexicana. ¿Y dónde están? Ambos están fuera del partido. ¿Dónde están los presidentes de México que emanaron del Partido Acción Nacional? Vicente Fox se fue al PRI con Enrique Peña Nieto y lo expulsaron del propio Partido Acción Nacional. Dijeron, este señor ya no pertenece aquí. Me acuerdo de las palabras de Javier Lozano al frente del partido. Desconocemos al señor Vicente Fox, está equivocado por haberse asociado a Enrique Peña Nieto. Y después el propio Javier Lozano se va al PRI a apoyar a José Antonio Meade. Él que tanto combatió estos principios, fervor y lealtad al Partido Acción Nacional, acabó haciendo lo mismo que el señor Vicente Fox. El expresidente Fox ha demostrado ser un traidor para las mejores causas del PAN. Desafortunadamente esa imagen del político panista que con compromiso, con convicción y sobre todo con lealtad democrática a Acción Nacional abrió espacios a la democracia, hoy en día es un porrista más de Enrique Peña Nieto. Yo ya no estaba contento en el PAN. No iba a votar por Anaya, que no soy militante del PRI. Sí salí del PAN, oficial y formalmente, por convicción y por congruencia. El PAN de Ricardo Anaya lo destruyó todo, que excluyó a todos los que no pensábamos como él, cerró espacios de política, de libertad de expresión, logró que Margarita Zavala saliera del partido a buscar una candidatura independiente. Entonces, todo lo que criticábamos de otros partidos en otros momentos, por ejemplo, el PRI de Roberto Madrazo del 2005-2006, es exactamente el que replicó Anaya ahora en el 2018. No, traidor. No, traidores ustedes, cabrón. Pones hasta el chaleco amarillo del PRD, qué desfiguros son esos. Y de nosotros depende la habilidad para comunicarlo. Y sí, lo que tienes razón, pues sí, tienes un problema con la marca PRI y tienes un problema con el desgaste del presidente de la República. Sí, pero también tienes a un PRI muy leal, que sabe trabajar políticamente, que es gente de poder, que han gobernado por décadas en México y que son institucionales. Y tienes otra parte de un MID como ciudadano que más allá del PRI y más allá de Peña Nieto, conecta muy bien con la ciudadanía y que caiga quien tenga que caer, sea cercano a quien sea. Y yo creo que el PRI acertó. Y el propio señor Vicente Fox, en vez de apoyar a MID, luego regresó a apoyar a Ricardo Anaya. Y ya no sabíamos dónde estaba Vicente Fox, si en el PRI o en el PAN.
Pero él en un momento decidió apoyar a Enrique Peña Nieto, como gobernaron, le estuvo aplaudiendo todo el sexenio, lo defendió a capa y espada, y en el momento de votar por otra opción política, pues el señor Vicente Fox demostró que es parte de este grupo denominado el PRIAN. Es que el señor Felipe Calderón ha estado trabajando en conformar un nuevo organismo, un nuevo partido político. Ahí está. Y ahora el expresidente Felipe Calderón renuncia al PAN. Lo está diciendo un expresidente de México que además combatió frontalmente al crimen organizado, que implementó políticas públicas de combate al lavado de dinero. Hoy denuncia que ahí están un grupo de políticos y de personas que viven de los moches. El partido de Felipe Calderón va a ser una imitación del Partido Acción Nacional, que lavan dinero, que son corruptos. El propio expresidente de México, que le entró a situaciones verdaderamente complicadas y delicadas, está denunciando que ahí ocurre ello. Entonces, esto es muy peligroso. Es verdaderamente alarmante. El expresidente Calderón, sus determinaciones, sus testimonios, por supuesto que destruyen a ese partido político, porque, pues, si ya está tan permeado de la corrupción, ¿cómo va a seguir teniendo, pues, algo de credibilidad ante una ciudadanía que lo ha repudiado en las últimas elecciones? Contundentemente lo repudiaron al Partido Acción Nacional. Por supuesto, porque el Partido Acción Nacional, dice el expresidente Calderón, fue cooptado por una camarilla de corruptos. Renunció su esposa también de una tremenda trayectoria de militancia en el PAN y dijo, no es justo, esto es una corrupción total, el señor Anaya es un dictador, se quiso apropiar del partido, no dio parte a la competencia política, vámonos de aquí. ¿Quién queda hoy en el PAN? Romero Hicks, Moreno Valle, Marco Cortés, punto final. Esta fractura que existe entre América del Norte, Centroamérica, América del Sur, ya no puede continuar más, y mucho menos en las condiciones económicas en las que se encuentra el mundo. Hay una gran industria, hay grandes potenciales que hay que construir ahí al sur de nuestro país, que ha estado tan desprotegido por solamente apostarle y abonarle al desarrollo del norte. Y por eso tenemos una desigualdad tremenda. Tengo 3. Entonces eso fue lo que me impulsó a venir para acá, para darle un futuro mejor. Es más difícil cruzar México. ¿Cómo México ha violado las garantías individuales, los derechos de nuestros hermanos latinoamericanos que buscan cruzar nuestro territorio desde la frontera sur para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica? Aquí se trata peor. ¿Por qué? Porque hay gente mala. O sea, yo lo busco por mi cuenta, pues, porque no tengo a nadie quien me pueda ayudar. Te llevan a la cárcel, hasta te dejan hasta 3 días ahí sin comer, sin beber. La Organización de las Naciones Unidas pone sobre la mesa y da un contundente mensaje. Se tiene que erradicar la pobreza, pero en todas sus formas. Y eso nos implica tener una reflexión profunda de que el modelo de desarrollo no ha venido funcionando. Este modelo de desarrollo implementado por la cúpula del ITAM en pugna de supuestamente implementar el neoliberalismo en México fue un total fracaso. Estuvimos creciendo apenas al 2% anual. El tema del narcotráfico, cómo produce grandes ingresos y se ha convertido en el principal ingreso en la República Mexicana, desbancando a las remesas. Y es verdaderamente un estancamiento. No hay desarrollo. No hemos crecido prácticamente en nada en los últimos 30 años. Se dice fácil, son los ingresos del narcotráfico, duplican anualmente el presupuesto que hay destinado para seguridad. Esto es un tema delicado, es un tema verdaderamente alarmante. Y los panistas y los priistas osan en todavía decir tonterías, cuando ellos fueron culpables por
adoptar y respaldar este maldito modelo de desarrollo fracasado. Porque podríamos decir aquí bastantes cifras. La PGR, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina, ellos son culpables, hoy no tienen legitimidad en su palabra y es muy difícil que abonen a un verdadero cambio. La Secretaría de Seguridad Pública, que la había absorbido Gobernación, hoy pasa nuevamente a tener autonomía. Cada año el narcotráfico tiene más del doble de recursos monetarios que el Estado mexicano, como es subrayado, y esto lo estableció el reporte de estrategias sobre el control internacional de narcóticos. Porque requerimos crecer al menos al 6% anual si verdaderamente quisiéramos un desarrollo, pero estuvimos estancados 30 años, señores. Pero el tema de los huachicoleros en el Golfo de México es otro universo. Vamos a ver qué pasa, porque ya el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha designado nuevos secretarios en Defensa y en Marina para atacar esta situación. Y ante eso, panistas, priistas, perredistas, no pueden decir absolutamente nada. Pero el reto es abrumador, el reto es contundente. Estamos desbancados 2-1 por los ingresos anuales que tiene el narcotráfico y sus inversiones para seguir operando y seguir expandiendo y consolidando su gran industria de criminalidad frente a un Estado debilitado. No pueden decir nada si no hay acceso libre, si no hay un acceso contundente a la canasta básica, si tenemos hambre, o sea, si no tenemos este derecho a tener vida digna, carente de credibilidad en sus instituciones frente a la ciudadanía, carente de legitimidad. Ahí están las variantes, ahí está el contexto, ahí está el panorama, donde su responsabilidad es velar por la causa pública, han fallado y hasta la fecha fracasaron, y por eso el castigo en las urnas a todo este gremio político que respaldó un modelo que no nos llevó al desarrollo.